Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa en el horario que me estás viendo, lo importante es que estás acá. Te agradezco mucho por el tiempo que te tomas de compartir con nosotros y con toda la comunidad de Onda Paranormal. Si es primera vez que me estás viendo, mi nombre es Marcel y hoy les traigo un capítulo lleno de muchas historias de terror, ya que tenemos unos relatos de los suscriptores que me han hecho llegar de forma anónima, así que no se preocupen, aquí guardamos el nombre y las confidencias, y también no estaría de más decir de que estos relatos y estos testigos también son conocidos míos y puedo dar fe de que creo en lo que me están contando. Vamos a iniciar con los primeros relatos, y el primero que es y el que yo he nombrado como el cliente del restaurante. La voy a contar en primera persona para que se pueda comprender mejor el relato que les traigo en este momento. Un día normal después de mi jornada de trabajo, como era de costumbre, yo solía sentarme en una de las mesas que está justamente enfrente de la barra donde estaba la caja donde mi amigo, que era el gerente, estaba haciendo el cierre de esta. Yo vine y no sé, algo me llamó la atención y giré mi mirada. Me llamó tanto la atención que fue directamente a uno de los salones privados que nosotros teníamos y logré notar que había una persona parada dentro de este salón. Inmediatamente yo dije, alguien se ha quedado. Volví la mirada y noté que la persona que estaba ahí nos estaba viendo fijamente, con un aspecto sereno, tranquilo, pero sí lo que me llamó bastante la atención fue de que lo vi bastante alto, que yo puedo calcular que bien medía unos 2 metros. Algo que se me hizo curioso porque mientras estábamos a la hora del servicio con el restaurante abierto, no había notado a nadie con una altura semejante. Por eso me llenó mucho de intriga. Y aparte que ya estaba cerrado el restaurante, por lógica él ya no podía estar dentro. Pues hasta ahí todo bien, yo pensé que era alguien que se había quedado dentro del restaurante, pues había que sacarlo. Yo me paré y me dirigí hacia este salón para indicarle de que ya tenía que retirarse. Al cual, cuando yo ya me acerqué a la puerta del salón, yo le dije, «Hey, ya está cerrado, vámonos», para que entendiera que tenía que salirse porque el restaurante ya había cerrado. Esta persona solo se me quedó viendo y se puso a sonreír. Salió caminando tranquilamente hacia el baño donde estaba este salón. Adentro tenía un baño. Salió caminando hacia él y se metió. Yo me fui tras de esta persona y lo fui a buscar al baño para volverle a decir que se tenía que salir del restaurante porque ya estaba cerrado. Cuando entro al baño no había nadie. Logré notar que ni en los baños, ni en los urinarios, ni en ninguna parte del baño se encontraba esta persona tan alta. Por lo cual en ese momento yo me quedé friqueado, me quedé en shock. E inmediatamente comencé a sentir aquella sensación de piel de gallina y también la temperatura de ese espacio del salón comenzó a bajar, pero intensamente, un helado que te lava hasta los huesos. Lo curioso de esta historia que en ese momento que yo me quedo en shock, me quedé ido, yo no recuerdo nada. Es como que hubiera perdido la noción del tiempo. Lo que sí recuerdo es que desperté, yo ya estaba en mi casa, ya estaba en mi cama, pero me llamó la curiosidad que yo veo que estaban unas señoras paradas junto a mi cama, viéndome y estaban orando. Y me habían puesto unas plantas, unas hojas en todo el cuerpo y entendí que estaban orando por mí. Yo me levanté asustado porque yo me recuerdo que estaba en el baño del restaurante. No sé cómo llegué, no sé a qué hora llegué ni cómo. Yo solo desperté y estaban estas señoras ahí. Mi esposa me contó que yo llegué de una manera diferente, rechazando a mi hijo y con una actitud rara, diferente a la que yo llegaba. Mi mamá fue a buscarme a la casa para ver qué es lo que me estaba pasando. Y que cuando ella iba a verme al cuarto, porque yo ya me había acostado, dice que en la entrada de mi cuarto sintió como que la empujaron de la espalda y ella cayó, como tratando de evitar que entrara a verme al cuarto en el cual yo estaba.
Aparte de eso, mi esposa y también mi mamá me dicen que sucedieron otras cosas que no me han querido contar hasta el día de ahora que te estoy contando este relato. Y la verdad prefiero no saberlo. Realmente no sé qué pasó, porque yo solo recuerdo que llegué al baño del restaurante buscando a esta persona. Realmente no sé qué es lo que pasó. Yo solo recuerdo que estaba en el baño del restaurante buscando a esta persona. Y fue como que me desconectaran completamente de la realidad de este tiempo, por el cual yo solo desperté ya en mi cama y con esta gente orando por una situación que todavía desconozco y la verdad prefiero dejarlo así. Pero este es el relato que a mí me pasó con el cliente del restaurante. Y así cierra él el relato que me contó, muy en confianza, alguien que yo conozco y estimo mucho. Realmente dice de que todos los sucesos y todo fue largo porque él llegaba anoche y también cuando despertó ya era el día siguiente, que han pasado muchas cosas en ese trayecto también que él no se recuerda de nada. Casos como estos son bien comunes. Yo sé de que hay otras personas que les ha pasado algo similar como lo que le pasó a nuestro amigo del podcast, en el cual es difícil tratar de contarlo, de digerirlo y sobre todo vivirlo, porque no es lo mismo estarlo contando que estarlo viviendo. Son situaciones bien difíciles, son cosas que uno no busca ni desea que le sucedan, pero le tuvo que haber pasado a él. ¿Qué piensas tú? ¿Qué crees que pudo haber sido aquello? ¿Habrá sido bueno o habrá sido malo? Eso lo desconocemos. Continuamos al siguiente relato. El relato número 2 que te voy a traer lo hemos llamado La mujer de blanco. Esta historia, vivida por una conocida mía, también me la hizo llegar y es una de las suscriptoras del canal. Igual manera lo voy a contar como en primera persona. El relato inicia así. Hace unos años yo vivía en una comunidad de San Salvador, donde regularmente carecíamos del vital líquido del agua, por lo cual teníamos que ir a recogerlo. Como en El Salvador se conoce la palabra acarrear el agua, tenía que desplazarse a una distancia considerable de su casa a donde estaba este chorro o este grifo donde se abastecía del vital líquido. Y para lograr llenar también por los compromisos de trabajo y todo lo demás, salía regularmente a las 4 de la mañana acompañada con 2 vecinas más, que justamente vivían cerca de la casa de ella. Cuando salíamos a las 4 de la mañana, regularmente siempre estaba todavía bastante oscuro, porque no había salido el sol y el pasaje en el cual nosotros vivíamos carecía de luz pública, por lo cual nos generaba un poco de conflicto tener que caminar en la oscuridad. Cuando llenábamos las 3 los depósitos que habíamos llevado para traer el agua, siempre salíamos las 3 y regresábamos las 3 ya con los depósitos llenos. Pero teníamos que atravesarnos todo el pasaje ya que vivíamos casi donde colinda otro pasaje. Cuando ya empezábamos el camino dentro del pasaje, siempre lográbamos notar que al final del tope o donde ya se atravesaba otro, lográbamos notar que una persona, claramente se notaba que era una mujer, completamente vestida de blanco, con el cabello negro caído hacia adelante, salía, se quedaba en medio del pasaje y se volvía a regresar a la esquina, pero no se desaparecía completamente. Digamos que se quedaba como en una parte de la esquina, viéndonos a nosotros cuando veníamos hacia arriba. Lo que más me llenaba de miedo era de que esa esquina estaba a un par de metros, aproximadamente yo calculo entre unos 4 a 6 metros de distancia de donde estaba la puerta donde yo entraba a mi casa. A medida nos íbamos acercando, cuando yo llegaba justamente a mi puerta, esta persona, esta mujer que nosotros lográbamos notar, se escondía entre una pared y solo enseñaba la parte media del rostro, pero siempre nos estaba observando. Cuando yo abría la puerta de mi casa y entraba, esta mujer, cuando yo giraba la mirada, ya no estaba, se había escondido completamente. Pero cuando volvíamos a salir para hacer otro viaje, volvía a aparecer. Recuerdo claramente que la cara yo nunca se la pude distinguir bien,
porque el cabello se lo dejaba caído, pero sus brazos y algunos rasgos pude yo notar o decir que era una persona de color de piel marrón. En nuestros recorridos constantemente de ir a traer agua y llegar a nuestras casas, una de mis amigas agarró valor y la saludaba. Le dijo más de alguna vez: buenos días. Las tres nos quedamos expectantes a ver si respondía o algo, pero nunca nos llegó a responder el saludo en ningún momento. Este relato o este suceso no solamente lo vivimos nosotras tres del lugar, sino que también todos los vecinos regularmente del pasaje en el que yo vivía, cuando ellos hacían estas salidas a traer agua o algunos salían a trabajar, lograban notar esta silueta de esta persona ahí en la esquina, por lo cual ellos preferían mejor irse por el otro pasaje, tenían que caminar más, a tener que atravesarse por donde se miraba a esta mujer que se escondía. Yo puedo decir por mis creencias y por lo que yo sé, de que eso que nosotros estábamos viendo no era nada bueno, realmente se trataba de un demonio, ya que el clima extremadamente raro, la atmósfera se sentía todavía más densa y se sentía una desesperación y un temor increíble al momento de estar cerca, pero cuando ya nos separábamos o íbamos a buscar el agua, no sentíamos nada. Nosotros creíamos que todo esto era porque ahí donde nosotros vivíamos, en la parte de atrás de la comunidad, había una quebrada que era bien popular porque la gente llegaba a estos lugares a desvivirse. Y nosotros deducíamos que venía a raíz de esto, o que esa mujer que nosotros lográbamos mirar era la que impulsaba que estas personas actuaran de esta manera y tuvieran que quitarse la vida. Por eso yo asumo de que por eso mirábamos nosotros a la mujer de blanco. Estos relatos de la mujer de blanco son bien comunes, igual como en uno de los capítulos anteriores de nuestro podcast hemos hablado de la taconuda, la cual está relacionada con esta mujer de blanco, en el cual yo en ciertos episodios también la he podido ver en el lugar donde yo vivía antes en Soyapango. ¿Será un fantasma? ¿Un espíritu? ¿Un alma en pena de alguna de las personas que llegaban a desvivirse en esta quebrada que, según me contó, era bastante y bien seguido para ese entonces, porque eran los años de los 80, más o menos por ahí, 80 y algo, por lo cual estos sucesos, por la misma crisis, me imagino yo, las personas optaban por esta triste decisión? ¿O realmente se habrá tratado de algo más oscuro como un demonio? Déjanos en los comentarios qué crees que pudo haber sido esto, o si tú has notado algo similar, también háznoslo saber. Y si quieres enviarnos tu relato, hazlo al correo ondaparanormalpodcast@gmail.com, o también las puedes mandar por medio de un audio al correo y con mucho gusto le vamos a dar nosotros voz para que los demás puedan escuchar tu historia de terror. Esta historia, la cual yo le he llamado Monchito no existe, también me la hizo llegar alguien conocido, por el cual también me ha pedido el anonimato, lo vamos a respetar. La historia empieza así, y para ir encontrando un poquito más de sentido, siempre la voy a relatar en primera persona. Dice así: yo trabajaba en San Salvador, en una casa cuidando niños, de unas muchachas que trabajaban en un centro nocturno, ya que ellas se dedicaban al tema de ser bailarinas y todo esto en los antros. Y por mi trabajo de estar cuidando a estos niños me tocaba vivir en la casa donde ellos vivían. Recuerdo perfectamente que en una parte de la casa, en una esquina, ellas tenían un altar. Yo no sabía de quién se trataba la imagen que ellas tenían en este lugar, pero con el tiempo yo me llegué a dar cuenta que la imagen a las que ellas tenían en este altar se llamaba San Simón, según como ellas le decían. Y a mí de vez en cuando me mandaban a ponerles puros, cadenas de oro y dinero en efectivo, así en abundancia. Pero cuando a mí me mandaban a poner estas cosas, a mí me daba bastante miedo. Pero ellas me decían que no temiera, porque ya Monchito, como ellas le decían, les había dicho que yo era una persona buena, que ya me había visto, ya que Monchito andaba por toda la casa donde ellas vivían. Cuando ellas salían a trabajar, yo me quedaba en la casa con los niños. Y cuando ya estaba yo en mi cuarto descansando, yo lograba mirar pasar sombras que yo logré distinguir como una silueta de un hombre con un sombrero y con un bastón.
Yo inmediatamente me imaginé que era Monchito, por lo que ellas me habían dicho, que me andaba siguiendo o que andaba viendo la casa como estaba. Pero con el pasar de los días me fui acostumbrando a este suceso. Después de todo esto, cuando mis jefas me enviaban nuevamente a dejarle algo al altar, ya sea puros o cualquier otra cosa, yo iba muerta del miedo y yo repetía en mi mente: Monchito no existe, Monchito no existe. Hasta que salía de la puerta del lugar donde estaba el altar de Monchito. Un día llegan mis jefas y me cuentan que venían donde una señora que les hacía unos trabajos para que San Simón les hiciera favorcitos. Y me contaron que la señora les dijo que San Simón decía que me tenía bien vigilada y que le gustaba mucho. Y me dijo mi jefa que decía Monchito que si quería pedirle algo, cualquier cosa que no importara qué era, me lo iba a cumplir. A lo cual yo me rehusé rotundamente y le dije que no me interesaba. Después de esto pasaron los días y mis jefas regularmente viajaban a otros países por el tema de su trabajo, por lo cual yo me quedaba sola en la casa con los niños cuidándolos y comencé a ver más recurrentemente la silueta o la sombra de Monchito, que recorría toda la casa, los pasillos, incluso lograba notar o escuchar cada vez que él pasaba. Y algo que comenzó también a ponerme bastante nerviosa era de que ya yo comenzaba a percibir el olor a puro, el olor a whisky, que era lo que le ponían a él de bebida alcohólica. Un día me tocó tener que salir a hacer unas compras para la casa, y cuando yo iba saliendo, justamente por la puerta quedaba donde estaba el altar de Monchito. Yo me detuve en la puerta y me le quedé viendo fijamente, y yo le dije: deja de verme, Monchito, que vos no existís. A los días siguientes yo tuve un apuro familiar que necesitaba un dinero con urgencia. Por lo cual yo necesitaba dinero con urgencia. Me senté en un sillón frente a donde estaba el altar de Monchito y atrás de mí quedaba una librera. Me senté pensativa, preocupada porque necesitaba mandar este dinero. Y recuerdo que me le quedé viendo fijamente a Monchito y le dije: Monchito, si vos realmente existís, ayúdame ahorita con este problema que tengo. A los segundos que yo le dije esto a Monchito, de la librera cayó un libro, me cayó en las piernas. Se abre y de este libro salieron $200, el cual yo me quedé viendo. Me dio mucho miedo en ese momento, los recogí el libro y me fui de ese lugar. Horas después de que cayera este libro, llegaron mis jefas y yo les conté lo que había pasado y les entregué el libro con el dinero para que no hubiera un malentendido. Lo que me sorprendió fue que ellas me dijeron que no me preocupara, que ese dinero realmente era mío y que Monchito les había dicho que me los mandaba porque yo se los había pedido con mucha fe. Yo, en mi incredulidad, vengo y le digo: ¿y qué le escucha? Y mi jefa me dijo: sí, y también ve todo. Yo, aterrada, le dije que mejor no quería nada y que no quería el dinero. Y ellas me dijeron con una voz muy seria, que mejor agarrara el dinero que me estaba mandando Monchito. Pero en ese momento yo le dije que mejor se lo iba a devolver porque estaba muerta del miedo. Ellas me dijeron de un tono bastante serio, como molestas también, y me dijeron de que también se los podía devolver y ponérselos en el altar nuevamente. Pero me dieron una advertencia, que Monchito no iba a estar contento con que le devolviera el dinero y que muy posiblemente lo iba a tener que estar soñando por el rechazo que yo le estaba haciendo. Yo, por lo mismo y por el miedo, yo fui al altar y le dejé el dinero y le dije que no los necesitaba, que no los quería, y se los dejé ahí. Pero al llegar la noche, cuando yo ya estaba en mi cuarto, comencé a sentir feo el ambiente del cuarto, frío, el cual yo nunca lo había sentido. Al mismo tiempo yo comencé a sentir como que alguien estaba a un lado de la cama. Yo inmediatamente me cubrí y estaba aterrada en ese momento. Y luego también comencé a sentir como que me estaban jalando de mis pies.
Fue una noche horrible, aterradora, en la cual no olvido, porque fue algo realmente espeluznante lo que yo viví en esta casa. Por lo cual al día siguiente yo renuncié y me fui de esa casa. Solo así pude soltarme de eso que me estaba acechando. Porque realmente Monchito no le gustó que yo le devolviera ese dinero. Y así concluye la historia de Monchito. El famoso San Simón es conocido por ser una imagen emblemática a la cual muchas personas se abocan a él pidiéndole favores o que les ayude con ciertas circunstancias que tienen. Y justamente por un sector que ya muchos sabrán quiénes son los que lo tienen en sus altares. Pero, ¿será cierto que Monchito existe? ¿Será cierto que Monchito hace milagros? ¿O simplemente pudo haber sido algo que ella se imaginó, casualidades de la vida? ¿O realmente sí había un poder misterioso en esta casa con estas personas, con las que eran sus jefas, y que lo utilizaban para obtener mejores beneficios de lo que o de su trabajo a lo que ellas se dedicaban? Realmente solo las personas que logramos vivir cosas similares podemos afirmar si realmente es verdad o lo estamos inventando. Y claro, los que sí hemos tenido cierta actividad, hemos podido notar estos tipos de comportamientos, en la cual yo también ya he notado ciertas sombras en ciertos episodios que más adelante vamos a ir contándoles. Pero ¿qué piensas que pudo haber sido aquello del famoso San Simón? Y de esta manera vamos a la cuarta historia del día de ahora, que yo le he titulado Lo que vi en el cielo. Esta historia está más relacionada con el fenómeno ovni más que con un ente o un espíritu. E inicia de la siguiente manera y nuevamente me pidieron de forma anónima no revelar el nombre de la persona. En el año 2018 yo estaba viendo el cielo, era alrededor de las 4 de la tarde, cuando yo logré notar un objeto que pasaba atravesando todo el cielo. Me llamó la curiosidad y por eso me le quedé viendo, ya que logré notar que tenía una forma como de cigarrillo y de un color plateado brillante. Estaba mi esposa a mi lado y le dije, mira lo que va pasando ahorita en el cielo, ¿qué será eso? Ella, cuando comenzó a ver el cielo, de entrada no logró notar nada, hasta que este objeto logró atravesar unas nubes y uno de los rayos del sol hizo como un reflejo y hizo un brillo. En ese momento ella lo logró notar y en ese momento ella me dijo, sí, bien raro, y ya me creyó porque no me estaba creyendo lo que yo estaba viendo. Lo vimos los dos y notamos esta forma peculiar que tenía en forma de cilindro. El objeto viajaba de sur a norte, no era tan grande, era algo pequeño y no generaba ningún tipo de ruido. En ese año y a la evolución de ahora que te estoy contando el relato, lo asocio mucho con el tema ovni, que hoy está dando mucho de qué hablar, pero también por mi creencia, y recuerden que también en el Apocalipsis dice que esos son los conocidos como los carros de Dios, me cuenta el suscriptor, por lo cual me dice que puede ser eso y que eso puede estar relacionado. El cigarrillo metálico atravesando el cielo de San Salvador. ¿Carros de fuego de Dios? ¿Serán los que llamamos ovni nosotros? Puede ser. En este fenómeno y en todos como los paranormales es ilógico y inexplicable que todavía no podemos definirlo, pero va a llegar un momento que yo creo que sí. Pero según el relato de nuestro suscriptor, ¿qué crees que pudo haber sido? Realmente se trataba del clásico ovni que ya se han dado muchos testimonios por muchas personas con esta forma específicamente. O pudo haber sido tecnología de origen humano o tal vez no humano. ¿Qué piensas tú que pudo haber sido esto? O tal vez tú ya lo has visto en los cielos de San Salvador o en el país que tú estés, ya que en México se relata mucho sobre este fenómeno y también de estas características en específico. Y bien, así hemos llegado al final de nuestro capítulo del día de ahora. Espero que te hayan gustado los 4 relatos de nuestros suscriptores que nos hicieron llegar. Les agradezco mucho y si tú tienes algún relato o alguna historia que quieres que contamos del fenómeno paranormal, del fenómeno ovni, del misterio o algo inexplicable, pues puedes enviarnos a nuestro correo ondaparanormalpodcast@gmail.com, ya sea de una manera escrita o si se te hace más fácil un audio y nosotros aquí lo transcribimos. No te preocupes, no hay ningún problema por eso. Recuerda detallarnos en el correo que
si quieres de una manera anónima, como los han hecho los suscriptores el día de ahora, o si quieres darnos tu nombre y el lugar donde hayan sucedido los hechos, no hay ningún problema. Hoy le damos la bienvenida también al nuevo integrante del podcast. Aquí les presento yo a Chanito. Él nos va a estar acompañando en todo, va a ser nuestro duende y nuestro guía y nuestro cuidador de aquí del podcast y de todos ustedes. Así que te invito a que te suscribas aquí al podcast, y si estás escuchándonos en Spotify, pues también puedes darnos seguir ahí, porque ya estamos subiendo todo el contenido para que no te pierdas ninguna historia, ningún relato de estos fenómenos que nosotros le llamamos paranormales. Si es primera vez que me estás viendo, mi nombre es Marcel, te agradezco mucho por tu tiempo de estar acá y no te pierdas nuestro próximo capítulo del podcast Onda Paranormal. Nos vemos en el siguiente capítulo.